planeé enamorarme de él. Esa es la parte que la gente nunca cree. Asumen que hubo un momento, una decisión, alguna mirada dramática al otro lado de una habitación en la que elegí el caos sobre la comodidad. Pero la verdad es más fea y más silenciosa. Empezó con algo tan pequeño que ni siquiera lo registré como peligroso. Una sonrisa que duró medio segundo de más, un chiste pensado solo para mí, la forma en que recordaba cosas que mi propio esposo olvidaba. Y la peor parte, él lo sabía todo desde el principio. Sabía que yo estaba casada, sabía que llevaba un anillo, sabía que cada noche volvía a casa con el mismo hombre. Y no se detuvo, me dije a mí misma que eso no importaba. Me dije que era inofensivo, que yo era fuerte, leal, que tenía el control. Me dije que notaría la línea antes de cruzarla. Me equivoqué, Ansi. ¿Estás leyendo esto pensando que nunca dejarías que llegara tan lejos? Yo pensaba lo mismo. Por eso escribo esto ahora, porque para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, el daño ya avanzaba más rápido que mi capacidad de detenerlo. Una vez que te sientes realmente vista por alguien que no debería verte en absoluto, eso cambia la forma de todo lo que viene después. Llevaba 6 años casada cuando esto empezó. No estaba infeliz en mi matrimonio. Eso es importante. No estábamos peleando, no estábamos al borde del divorcio, no había una traición dramática esperando ocurrir. Éramos estables en predecibles, en seguros. A mi esposo era bueno conmigo de las formas que se ven perfectas en el papel. Trabajaba duro, nunca levantaba la voz, recordaba cumpleaños y aniversarios, amaba la rutina. Amaba saber cómo sería el día siguiente y durante mucho tiempo. Yo también, pero en algún punto del camino empecé a sentirme como un personaje de fondo en mi propia vida. Las conversaciones se volvieron logísticas. ¿Cómo estuvo el trabajo? ¿Qué necesitamos del supermercado? ¿Pagaste la cuenta? ¿Pagaste la cuenta? Incluso el afecto se sentía programado, como algo que marcábamos para demostrar que seguíamos conectados. No lo culpé a él, ni culpé a mí. Me dije que esto era la adultez, que la pasión se suavizaba, que la emoción era algo de lo que uno crecía y dejaba atrás. Así que cuando él entró en mi vida, no estaba buscando nada. No es una mentira que diga para sonar inocente. Es simplemente la verdad. Era alguien a quien veía con frecuencia, lo suficiente como para notar patrones. La forma en que su estado de ánimo cambiaba según la habitación. La forma en que escuchaba como si estuviera recolectando detalles, no esperando su turno para hablar. La primera conversación real que tuvimos duró quizás 5 minutos. Nada especial. Nada inapropiado. Pero cuando terminó, me sentí extrañamente más liviana, como si hubiera exhalado algo que no sabía que estaba conteniendo. Esa debería haber sido mi advertencia, en lugar de eso. Me dije que era refrescante hablar con alguien nuevo, que no significaba nada, que las personas casadas pueden tener conversaciones. A lo que no admití fue lo rápido que empecé a esperar con ansias verlo. Cómo mi día empezó a dividirse en antes y después de nuestras interacciones. Cómo empecé a elegir ropa según si podía cruzármelo, y luego odiarme inmediatamente por notar ese detalle en y todo el tiempo. Mi anillo seguía en mi dedo invisible, obvio e imposible de ignorar. Él nunca lo mencionó, nunca bromeó al respecto, nunca se alejó por eso. Ann solo me observaba. Y me recordaba a Ann, el cambio no ocurrió de golpe. Se fue filtrando a través de momentos que parecían casi accidentales. Una risa compartida que se prolongaba, una mirada que duraba un segundo de más antes de apartarse. Empezó a hacer preguntas que iban más allá de la superficie, no invasivas, solo curiosas. ¿Qué quería yo? No qué hacía, qué extrañaba, no qué tenía. Me descubrí respondiendo con honestidad antes de poder detenerme, diciendo cosas que no había dicho en voz alta en años, sintiendo esa extraña mezcla de emoción y miedo cada vez que reaccionaba, como si mis pensamientos importaran a Ann, y aún así, nada cruzó una línea. Eso fue lo que lo hizo peligroso. No había una traición obvia que detener, no había un momento dramático en el que pudiera decir esto está mal y marcharme. En su lugar, solo había tensión, una tensión espesa, no dicha, eléctrica, que se sentaba entre nosotros como un secreto que ninguno de los dos nombraba a Anne. A veces mencionaba a mi esposo casualmente, como si estuviera recordándonos a ambos el límite. Él nunca se incomodaba, nunca parecía incómodo. Solo asentía, a veces sonreía, como si esa información no cambiara nada. Eso debería haberme asustado. Ann, en lugar de eso, me hizo sentir poderosa, deseada, elegida de una manera que no requería que yo estuviera disponible. Empecé a justificar las cosas en mi cabeza. No nos tocábamos, no coqueteábamos abiertamente, no estábamos haciendo nada malo, pero mi cuerpo no se preocupaba por mis excusas. Noté cómo reaccionaba mi pulso a su presencia, cómo mis pensamientos vagaban cuando se suponía que debía concentrarme en mi matrimonio, cómo el silencio entre nosotros se sentía cargado en lugar de incómodo. En una noche, acostada junto a mi esposo, me di cuenta de que estaba reviviendo una conversación de más temprano ese día. El tono de su voz, la mirada en sus ojos, fue el momento en que supe que algo había cambiado. Me dije que pondría distancia, que sería más fría, más breve y profesional. No hice ninguna de esas cosas, porque cada vez que me alejaba, aunque fuera un poco, él se acercaba lo justo para cerrar la distancia. No físicamente, emocionalmente,
Con atención, con presencia, con esa confianza silenciosa que decían te veo y no me voy a ir, y odiaba cuanto quería que no se fuera la noche en que todo cambió. No fue dramática, no hubo lluvia, ni música, ni confesiones repentinas, solo un momento tan sutil que casi se me escapan. Estábamos solos, hablando como siempre, de nada importante, de todo lo importante. Hubo una pausa en la conversación, más larga de lo habitual, y entonces lo dijo suave. Caumado sé que estás casada, sé, me cayó el corazón. Esperé el resto. Desculpa, eu paso atrás. El límite nunca llegó. En lugar de eso, me miró y añadió: solo necesito que sepas que no finjo no verte. Eso fue todo. Sin contacto, sin declaración, solo honestidad, y algo dentro de mí se quebró. Debería haberlo detenido. Debería haberle dicho que eso era inapropiado, que no podía continuar. Debería haberme ido. En lugar de eso, me quedé porque en ese momento me di cuenta de la verdad que había estado evitando en una parte de mí. Quería que él lo supiera. Quería que me eligiera incluso con las complicaciones. Quería volver a sentir esa intensidad, aunque me aterrara Anne desde esa noche. La tensión tuvo forma, dirección. Ambos sabíamos lo que había, y ninguno lo nombró como algo de lo que escaparan. Dejé de fingir que no lo sentía. Él dejó de fingir que no lo sentía tampoco. No pasó nada físico, pero emocionalmente la línea ya había quedado muy atrás. Empecé a mentir por omisión, a dejar fuera detalles, a proteger algo que no debería existir. Ni cada vez que me decía que lo terminaría, escuchaba su voz en mi cabeza, tranquila y firme, recordándome que no estaba forzando nada, que yo también estaba eligiendo esto. Quizá esa fue la parte más peligrosa de todas. En cuanto más cerca estábamos, más silencioso se volvía mi matrimonio. No peor, solo más apagado. Como una luz que se va bajando poco a poco sin que nadie toque el interruptor. Yo estaba más presente con él y más distraída en todas partes. Mi esposo lo notó, por supuesto. Me preguntó si estaba cansada, si el trabajo me estresaba. Si algo estaba mal, le dije que todo estaba bien, y de una forma retorcida. Lo creí. El giro llegó cuando descubrí que no era la única prueba en una tarde. De la nada, él se alejó. Respuestas más cortas, menos intensidad, una distancia que no había sentido en meses. Entré en pánico más de lo que esperaba. Ahí supe qué tan profundo había llegado cuando finalmente le pregunté qué pasaba. Me dijo la verdad. Dijo que había intentado alejarse, que sabía hacia dónde iba todo esto, que no quería ser la persona que me ayudara a romper mi propia vida, y luego dijo algo que lo cambió todo. Pero cada vez que decido parar, admitió: me miras como si ya te hubieras ido. Me di cuenta entonces de lo visible que había sido mi lucha, de lo poco que había estado ocultando. Esto no era una tentación unilateral. Era mutuo, desordenado. Humanones. Conocimiento no me salvó. Me acercó más porque ahora no se trataba solo de deseo. Se trataba de ser comprendida de una manera que se sentía aterradoramente rara. Ya no fingíamos que esto era accidental. Elegíamos la tensión, elegíamos el riesgo. Nos elegíamos el uno al otro en la única forma posible. El peso de esa elección empezó a aplastarlo todo. El momento en que todo colapsó fue silencioso. Demasiado silencioso para todo lo que destruyó. Estábamos de pie, muy cerca. Demasiado cerca, sin tocarnos, pero lo suficientemente cerca como para que se sintiera inevitable. Sentí el corazón en la garganta. Me miró y me hizo una pregunta simple. Si yo no estuviera aquí, dijo, ¿seguirías sintiéndote así? No respondí de inmediato, porque por primera vez no estaba pensando en él. Estaba pensando en mí, en la mujer en la que me había convertido, en la distancia que había creado en casa, en la mentira que estaba viviendo en silencio, y entonces comprendí la verdad. Esto no se trataba de elegir entre dos hombres. Se trataba de elegir si estaba dispuesta a seguir. Desapareciendo en mi propia vida, lo dije y... Le dije que no sabía cuál era la respuesta correcta, pero que sabía que no podía seguir viviendo en el medio. En el medio, fue el momento en que la fantasía se rompió. No discutió. No insistió. No intentó reclamarme. Solo asintió. Y dio un paso atrás. Y en ese espacio sentí que todo caía de golpe en deseo, en arrepentimiento, alivio, en pérdida. No pasó nada. Y todo terminó en esa noche. Volví a casa y miré a mi esposo como si lo viera con claridad por primera vez en meses. No como un villano, no como un obstáculo, solo como...